Amigos, qué gusto saludarles. Bueno, pues por desgracia este 2022 inició con diversas señales en el escenario económico que no gustan, que bueno, pues hacen ver que va a ser un año complicado. Está, por supuesto, el tema de la inflación, está, por supuesto, el tema del estancamiento económico, el resurgimiento de esta pandemia que no vemos cuándo va a terminar, una inversión muy limitada en el escenario económico y otro gran tema, desconfianza. Vaya, hasta en el TEMEC hay algunos asuntos que provocan incertidumbre, como son pues esta petición de México para un panel de controversia con Estados Unidos por las diferencias que hay en las reglas de origen. Pero bueno, pues para conocer acerca de lo que viene en este 2022, qué mejor que acercarse a los expertos. Y en esta ocasión vamos a platicar con Gabriela Siller. Ella es la directora de análisis del Grupo Financiero Base. Pues ella tiene, digamos, los elementos para saber cómo vamos a controlar la inflación, a qué niveles van a llegar las tasas de interés, cuánto vamos a crecer en este 2022. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. El tema que trataremos en esta ocasión es el alza de los commodities, el alza de los metales, y vamos a particularizar con Claudia Angélica Rodríguez acerca del oro, que es una herramienta muy importante en particular para los mercados financieros. Así que si me permite, pues le invito a que se quede con nosotros. Bueno, está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión, como le decía, vamos a platicar acerca de la evolución que han tenido los commodities, los metales como parte de los commodities, pero bueno, hoy vamos a platicar más en particular acerca del oro, que este es un metal importantísimo en los mercados financieros, sirve de refugio cuando hay situaciones complicadas en la economía. Y bueno, pues Claudia Angélica Rodríguez nos platicará acerca de este tema. Claudia, qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer. Adelante. Pues igualmente, Alberto, y a nuestros amigos también, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y pues sí, vamos a platicar justamente de un metal precioso que es considerado, como bien lo dices, Alberto, como una inversión refugio, pues por excelencia, en este caso el oro. Bueno, pues resulta que en 2021, por primera vez desde 2018, cerró el año con una baja en su cotización del 3.67%, al finalizar en $1,872.72 la onza. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la recuperación económica global, tras el hundimiento de la economía en 2020, año que, como sabemos, inició esta pandemia que todavía no terminamos, ocasionada por el COVID-19, y la previsión de una política monetaria menos flexible propició que muchos inversionistas voltearan su mirada hacia otras opciones que consideran más rentables. De hecho, el oro pues no fue el único metal que tuvo golpe en su precio. La plata, por ejemplo, se contrajo en 2021 un 11.72%, el platino 9.74% y el paladio 22.21%. Estoy de acuerdo con Banco Base. El fortalecimiento del dólar ante la rápida recuperación económica que tuvo, como lo recordaremos, pues igual contrajo la demanda por commodities como una opción de inversión para muchos de los inversionistas. Base explica que pues los metales preciosos suelen ser considerados también como una cobertura frente a la inflación, ¿no? Y con los niveles que se vivieron el año pasado de inflación, pues no pudieron cumplir con esta premisa justamente de convertirse en cobertura frente a la inflación. Simplemente Estados Unidos con un nivel del 7%, o lo que ocurrió en Alemania con un nivel de 18.4% en lo que tiene que ver con sus precios al productor, nivel que no se presentaba en esa nación desde 1954. O sea, fueron situaciones extraordinarias y entonces obviamente pues no todas las premisas, no todo lo que conocemos se comportó como siempre
entre ello obviamente la cotización de los metales preciosos que tuvo fuerte volatilidad. Con todo, a pesar de los altibajos, algunos metales preciosos sí lograron tocar máximos históricos. Por ejemplo, el oro llegó a cotizarse en un máximo en 2021 de $1,959.35 por onza. Y para este 2022, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar del oro? Pues otra vez volatilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí están presentes otra vez muchos de los factores que justamente el año pasado provocaron los altibajos, ¿no? Está en el escenario la recuperación económica global, pero por el otro lado, pues las olas de contagios como la que estamos viviendo en este momento con Omicron, ¿no? Que obviamente ponen un ligero freno a esta recuperación que se presentaba en la economía. ¿Por qué? Pues porque algunos países comienzan a establecer ciertas restricciones, sobre todo las economías avanzadas. Luego también está el accionar de los bancos centrales de las grandes economías, en especial de la Reserva Federal, que se espera que incremente sus tasas hasta en 4 ocasiones en este 2022. Y ya habíamos mencionado, Alberto, si recordarás en otro programa, que por ahí hay algún banco que dice que pudiera ser hasta 7 veces. Ojalá que eso no ocurra, porque estaríamos hablando de una inflación descontrolada en Estados Unidos y que nos golpearía seriamente en la recuperación económica de por sí frágil de la economía mexicana para este 2022. También, bueno, pues se está muy pendiente de lo que va a hacer la Reserva Federal en cuanto a reducir la compra de activos en su balance, o sea, dejar de inyectar tanta liquidez al mercado, lo que obviamente va a tener repercusión en especial para el tipo de cambio, que obviamente va a afectar mucho a las monedas emergentes. Base estima en este estudio un cierre para el cuarto trimestre del oro de entre $1,800 y $1,850 por onza. O sea que volvería a tener una contracción en su cotización ya hacia el cierre del año, porque en los trimestres tendría diferentes comportamientos, porque hay que recordar que en 2021 cerró en $1,872 la onza, y estamos hablando de que se podría cotizar al cierre entre 1,800 y 1,850. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes, pero pues aquellos que lo tienen pensado como un metal de cobertura contra la inflación, que por cierto es un fenómeno que también se va a mantener en este 2022, pues tendrían que analizar mejor sus opciones de inversión, Alberto. Pues sí, porque al final de cuentas, digamos, no se va a mover demasiado y te vas a mantener como muy flat en cuanto a tu rendimiento. O sea, vas a tener una cobertura, pero no vas a ganar nada. Entonces, en ese sentido, sí habrá que pensarla 2 veces, ¿verdad? Sí, habrá que diversificar muy bien el portafolio, porque el oro, que es, como tú decías, un factor muy importante que siguen los mercados, pues parece que no va a tener tanto brillo como lo tuvo, por ejemplo, en el 2020 o en el 2019. Pues muy interesante, como siempre, tu análisis, Claudia, te agradezco mucho, como siempre, ¿eh? Al contrario, Alberto, y un gusto estar con ustedes. Por aquí nos vemos la próxima semana. Bueno, si me permite, voy a un corte muy rápido y regreso con la entrevista. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bueno, ya está con nosotros Gabriela Siller. Ella es la directora de análisis del Grupo Financiero Base. Estamos arrancando el año. Le comentaba, pues ha sido un año que pues sugiere ciertas dificultades en el escenario económico. Lamentablemente cerramos 2021 pues también con esas mismas circunstancias y hay ahora pues una gran cantidad de evidencias de que no será un año sencillo, pero pues Gabriela Siller es una experta y qué mejor que nos platique ella lo que están viendo acerca del escenario económico que vamos a vivir en este año.
Gaby, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, un gusto. Y bueno, pues ¿cómo estás viendo el escenario, el horizonte de este 2022? Hola Alberto, me da muchísimo gusto saludarte. Feliz año nuevo a ti y a todos. Y bueno, pues sí, se ve un año bastante retador este 2022. Se estima que la economía mexicana va a crecer alrededor del 2.5% y que todavía no recuperaremos el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Recordemos que el PIB cayó 8.4% en el 2020, en el 2021 pues es probable que se haya dado una tasa de crecimiento del 5.9%. Hasta el 31 de enero ya conoceremos esta cifra por parte del INEGI. Y con este año, bueno, 2.5, pues queda la recuperación completa hasta el 2023 y en términos del PIB per cápita probablemente hasta el 2027. Y bueno, pues tú sabes que además siguen las presiones inflacionarias porque, bueno, pues estas se han dado por disrupciones en la cadena de suministro, por una desincronización en la economía global por la pandemia. Como la pandemia no ha terminado, pues las presiones inflacionarias tampoco, y particularmente en el primer trimestre de este año creemos que vamos a seguir con inflaciones en México encima del 6% y que probablemente ya hacia el último trimestre del año ahora sí la inflación empiece a disminuir de manera significativa y a ubicarse alrededor del 4%, pero siempre y cuando la pandemia deje de ser un problema para la economía global. Entonces, por una parte vemos un bajo crecimiento, 2.5%, y por otro lado, pues una alta inflación, lo cual nos hace pensar pues que México está viviendo esta inflación, algo que no se veía desde la década de los 80. Por supuesto que es un contexto muy diferente, porque allá en la década de los 80 hablábamos de altísimas inflaciones del 90%, y ahora estamos hablando de inflaciones pues del cierre del año pasado de 7.36%. Ahora, en términos del tipo de cambio, pues creemos que va a seguir la volatilidad y que va a seguir dependiendo de las variables del exterior, particularmente de lo que haga la Reserva Federal este año, en donde se estima que ya va a empezar a subir su tasa de interés y que a lo mejor este año la tasa, bueno, pues la suban en 3 o 4 ocasiones, a lo cual, bueno, pues el Banco de México también debería de seguirle el paso. Y por otra parte, bueno, pues también se estima que la Fed va a empezar a retirar liquidez del sistema y que con esto, bueno, van a seguir los cambios en los portafolios de inversión y no se descarta que el tipo de cambio hacia arriba vuelva a superar nuevamente los 21 pesos por dólar. Hacia abajo se ve muy poco probable que pueda bajar de 20 pesos por dólar y vemos que como piso a lo mejor 19.80, porque además fíjate que debajo de los 20.30 pesos por dólar, ahorita vemos una gran demanda de dólares porque todo el mundo, bueno, pues sabe esto de la Reserva Federal, está esperando depreciaciones en el peso y entonces aprovechan estos niveles para cubrirse, lo cual pues sube la demanda y sube el tipo de cambio. Y en términos de la tasa de interés, pues también debido a la alta inflación, pues el Banco de México debería de seguir subiendo la tasa y yo creo que el primer anuncio de política monetaria va a ser importantísimo, porque bueno, pues tú sabes que ahora está Victoria Rodríguez Ceja al frente de este Banco Central y el mercado va a estar observando cómo vota, qué es lo que piensa de la inflación, si es temporal, si no, si ya alcanzó su pico o si se espera que siga subiendo. Y bueno, pues viendo cómo está la inflación, cómo están las expectativas, el Banco de México debería de subir la tasa de interés el 10 de febrero en 25 puntos base y después seguirle el paso a la Reserva Federal. Con esto, bueno, pues se estima que este año pues la tasa de interés en México va a terminar en un nivel de perdido de 6.5% y creemos que como techo en 7%, por lo cual pues siguen recomendando tanto las coberturas cambiarias como las coberturas en la tasa de interés. Ahora esta tasa 7% se escucha altísimo, pero pues en ese nivel estábamos antes de que empezara la crisis del coronavirus. Inclusive, bueno, pues vemos que a partir del 7% ya empezaría a ser una política monetaria restrictiva, por lo que en el 2023 creemos que seguirá subiendo la tasa y ahí sí que puede empezar a generarse pues una mayor restricción sobre el crecimiento económico de México. ¿Qué tanto, era lo que te iba a preguntar, qué tanto influye una tasa de interés del 7%, 6,5% para el crecimiento de la actividad? Hay quien dice que no se da ese crecimiento por la concentración que hay en el sistema bancario, que al final de cuentas esa concentración determina que pues estos movimientos monetarios no tengan la respuesta adecuada. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que en México siempre vemos como que hay mucho rezago respecto a cómo opera la política monetaria. Suben la tasa de interés o bueno, hacen un movimiento en la tasa de interés y la verdad es que se ve reflejado hasta 12, 18 meses después.
y cuando está a niveles muy bajos, pues la tasa de interés como que el mercado no reacciona, pero ya a niveles del 7%, ahí ya sí se empezaría a considerar restrictivo. Y esto preocupa porque, pues por una parte, pues tienen que seguir subiendo la tasa porque la inflación está alta y no hay de otra, la verdad, es que para combatir la inflación, si no subiera la tasa de interés en México, bueno, pues ya estaríamos en niveles a lo mejor, pues que ya la inflación se descontrolaría como estaba antes en doble dígito. Y bueno, pero por el otro lado, pues sobre todo afecta la inversión fija bruta, esto que pues determina el crecimiento en el largo plazo y que desafortunadamente tanto ha sufrido México. Gaby, ¿podríamos crecer menos de ese 2.5%? Y hay algunos analistas que han comenzado a reprogramar, a reconsiderar sus estimaciones y algunos ya está por debajo del 2%. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues como que hay un amplio rango entre los analistas ahorita en sus proyecciones de crecimiento. Hay quien dice que apenas vamos a crecer 1%, y por el otro lado, bueno, pues está la Secretaría de Hacienda que ve un crecimiento, no me acuerdo exactamente, pero... 4%, imagínate, 4%, no. ¿verdad? Que no, que se ve así como prácticamente imposible de alcanzarse. Sí, la verdad es que, pues si me preguntas qué tanto pudiera cambiar mi pronóstico de crecimiento, más bien sería a la baja. A la baja. 2.5%, porque hay incertidumbre. Por una parte, impulsa la economía mexicana, las exportaciones que van principalmente hacia Estados Unidos, las remesas también que llegan del exterior y que ayudan al consumo, pero por el otro lado, la política económica interna pues frena el crecimiento económico. No por nada, en la encuesta que hace el Banco de México a los especialistas del sector privado, pues vemos que desde hace varios meses la palabra gobernanza o la gobernanza es lo que pues es más votado como freno en el crecimiento económico de México, donde al interior destacan la inseguridad y la política económica interna. Y en esto de la política económica interna, pues este año está la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica, que de aprobarse así como está, pues sería un retroceso enorme para la economía mexicana. Generaría mayores costos para los consumidores, para las empresas y para el propio sector público. Y las empresas, tú sabes que mayores costos, pues menos invierten, obviamente, contratan menos personal y entonces se genera un círculo vicioso. Y para el sector público, pues es mayor presión para las finanzas públicas y por lo tanto, bueno, pues ahí también pues pueden venir ciertos problemas en el largo plazo y mayores salidas de capitales, que esa es otra, Alberto. Fíjate que... Gaby, ¿me permites? Vamos rápido a un corte, me está diciendo el productor. Vamos a un corte y platicamos de ese tema que quiero preguntarte en específico. Gaby. Con mucho gusto. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Un poco la economía mexicana, ahora no, llevamos 2 años al hilo con salidas históricas de capitales y si vemos de todos los instrumentos, no solamente de valores gubernamentales, pues al tercer trimestre del 2021 ya van 6 trimestres consecutivos con salidas, esto es pues que la salida de capitales inició desde antes de que llegara la pandemia a México. Y bueno, pues se estima que pues seguramente en el último trimestre del año pues también se va a reportar que siguieron las salidas de capitales y en el primer semestre de este año pues seguramente también porque comentábamos que vienen cambios en los portafolios de inversión por la Reserva Federal que está normalizando su política monetaria y entonces bueno pues ya empezamos a compararnos con periodos como la década de los 80, del 82 al 85 cuando salió históricamente capitales también y del 86 al 88. Ahora, no podemos echarle la culpa a la pandemia, porque si fuera solamente por el COVID-19, entonces estarían saliendo capitales de todas las partes del mundo y bien comentaste que hay países que ya observaron entradas de capitales en el 2021. Sí, el tema de la reforma eléctrica, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sí finalmente sea aprobado? Va a venir pues ya un parlamento abierto donde va a estar el sector privado. El sector privado, he platicado con algunas personas de los organismos empresariales, están confiados en que pueden lograrlo, pueden lograr algo, pueden revertir alguna decisión, pero hasta ahora este tipo de decisiones de política económica, de decisiones públicas, pues el sector privado no ha logrado incidir. Me parece que en este caso pues va a suceder algo similar porque es un tema que ha insistido el presidente en el que se tiene que modificar
el entorno del mercado eléctrico, quiere regresar al monopolio estatal. ¿Cómo lo estás viendo tú? Es como algo bastante negativo. Ojalá que no pase tal y como está, porque entonces pues vamos a ver una mayor salida de inversión extranjera directa, porque pues obviamente implicaría mayores costos para las empresas. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Yo creo que sí va a pasar la reforma eléctrica, pero una versión como que más ligera de como la presentan ahorita, de alguna manera como para darle al sector privado o verse un poco conciliadores respecto a lo que se está solicitando. Sin embargo, yo creo que aquí lo más relevante es la parte de autoabastecimiento para las empresas, porque las empresas, pues tú sabes, ¿no? Como cualquier entidad, pues lo que busca es tener menores costos, un menor margen, y entonces al autoabastecerse no están haciendo nada malo, están dentro de la ley, están generando pues un menor costo para ellos e inclusive también pues una menor carga para el sector público. Pero si quitan esa parte de autoabastecimiento, yo creo que eso sería lo peor, porque ahí entonces vienen mayores costos para las empresas y con esto inclusive pues pudiéramos ver un retroceso también en la recuperación del mercado laboral mexicano, porque bueno, pues si tienen que enfrentar mayores costos, van a tener las empresas que reorganizarse o hacer algo. Y además, bueno, pues también en el futuro, pues está en riesgo precisamente esto de la inversión fija que hablábamos hace rato, y por eso es que se dice que la reforma eléctrica, pues, generaría un retroceso importante para la economía mexicana y además también menores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Absolutamente. Y para redondear este análisis tan interesante que siempre nos permites el conocer, al hacer contigo, Gaby, el Telecán, ahí hay otro nubarrón, lamentablemente, al arrancar el año, porque como se preveía, pues finalmente, pues México tuvo que exigir o convocar a un panel de controversia por las diferencias que hay en las reglas de origen en la parte automotriz. ¿Qué estás viendo también en esa parte? Que ese es otro tema importantísimo por la importancia que tienen las exportaciones y la importancia que tiene para México el acuerdo comercial con Estados Unidos. Así es, para poner en contexto, pues del total de las exportaciones de México, el 80% van hacia Estados Unidos, 5% van hacia Canadá y una tercera parte de las exportaciones son de la industria automotriz directamente, porque inclusive pues de manera indirecta pues hay otra parte también importante de la producción industrial que depende de la industria automotriz. Y la industria automotriz ahorita está sufriendo por varias cosas. Uno, bueno, pues está esta controversia de las reglas de origen con Estados Unidos. Por otra parte está también esta propuesta del presidente Biden sobre, bueno, pues dar un incentivo a los autos eléctricos, para lo cual, bueno, pues obviamente esto afectaría también a la economía mexicana. Y pues está el tema de los chips semiconductores, que ahí no se ve tampoco luz al final del camino. No. Por todo esto de la pandemia, pues se ha generado una escasez y que desafortunadamente pues ha llevado a los datos de la industria automotriz a presentar, inclusive, bueno, pues la producción está 16% por debajo de lo que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Entonces, un año bastante retador, creemos que va a seguir pues esta escasez de chips semiconductores, al menos en el primer semestre, y que esto de la controversia, pues ya iremos viendo cómo se maneja, pero pues es importantísima la industria automotriz para la economía mexicana, tanto en términos del crecimiento por las exportaciones, pero también por el empleo. Y México pues no se puede pelear nada más así contra Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos puede revirar precisamente con todo esto del tema de los energéticos, del petróleo, de la electricidad. Y ahí, bueno, pues van a tener que hacer algunos arreglos. Ojalá que México no deje a la industria automotriz con tal de que pase la otra parte de la industria eléctrica, en donde, bueno, pues también estarían afectando a Estados Unidos. Bueno, Gabriela, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de platicar este día. Como siempre, un verdadero placer, Gabriela, y lo mejor en este año, ¿eh? Al contrario, muchas gracias a ti, Alberto. Me dio mucho gusto saludarte y un abrazo. Feliz año nuevo. Igualmente, Gabriela. Y bueno, pues ella es Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.